Muy buenos días. La Arquidiócesis de Morelia y los obispos de la provincia eclesiástica de Morelia les agradecen su presencia en este encuentro virtual de los obispos. El día de hoy nos acompañan los obispos Monseñor Juan Espinosa Jiménez, Monseñor Herculano Medina Garfias, obispos auxiliares de Morelia, el cardenal Alberto Suárez Inda, arzobispo emérito de Morelia, Monseñor Javier Navarro Rodríguez, obispo de Zamora, Monseñor Gerardo Díaz Vázquez, obispo de Tacámbaro, Monseñor Armando Antonio Ortiz Aguirre, obispo de Ciudad Lázaro Cárdenas, Monseñor Cristóbal Asensio García, obispo de Apatzingán, y Monseñor Francisco Figueroa Cervantes, obispo auxiliar de Zamora. Vamos a dar inicio con la oración que voy a poner en sus pantallas. Muy buenos días a todos. Les invito a unirnos en la oración, con esta oración por la paz y pidiendo la paz sobre todo aquí en nuestra región de Michoacán. Juntos decimos: Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra tierra dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. De manera especial en este momento te pedimos por la diócesis de Apatzingán, en nuestros hermanos de Tepalcatepec. Consuela el dolor de quienes sufren, da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan, toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión, protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. Santa María de Guadalupe, Reina de la Paz, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A continuación, Monseñor Juan Espinosa Jiménez leerá el comunicado de prensa de los obispos de la provincia eclesiástica de Morelia. Un saludo a todos los que nos acompañan, todos los medios de comunicación. Gracias por su presencia y gracias también a mis hermanos obispos. En nombre de ustedes daré lectura a este comunicado. La Iglesia en Michoacán, comprometida en la construcción de la paz. A todos los fieles católicos y a las mujeres y hombres de buena voluntad. El próximo 27 de septiembre se completan 200 años de la consumación de la independencia nacional. Este efeméride nos permite recordar que después de una década de guerra fue posible, mediante el diálogo, las negociaciones y casi sin derramar sangre, dar un paso sustantivo en el camino de la paz en nuestra patria. En el imaginario de la historia patria recordamos este momento con la imagen de un abrazo que pasó a la posteridad como símbolo de reconciliación, de amistad, de fraternidad y de paz. La memoria de la consumación de la independencia se vuelve para nosotros profecía. Nuestros pueblos anhelan la paz. ¿Cuán lejos estamos de ella? Recordar que es posible construir la paz sin violencia nos estimula a redoblar nuestros esfuerzos para construirla, transitando caminos de reconciliación, de justicia y de amistad social en nuestras comunidades. Precisamente en estos días el Papa Francisco nos ha recordado la invitación de Jesús a romper con creatividad el círculo vicioso y destructivo de la violencia, y a ello estamos dispuestos. Las violencias se manifiestan en todas las diócesis de maneras diversas. Morelia, Uruapan, Zamora y Jacona se encuentran entre los 50 municipios más violentos de México. En Tierra Caliente, especialmente las poblaciones de Aguililla, Cualcomán y ahora Tepalcatepec sufren la dominación y las disputas territoriales de grupos armados. La violencia familiar se ha incrementado durante la pandemia de COVID-19. Las violencias estructurales económicas y las desigualdades han afectado a los más pobres.
Son preocupantes las lecturas que se hacen de los resultados del proceso electoral que recién ha terminado, que acentúan la polarización política y que dejan de lado el pluralismo que hay en el Estado. Ante estas situaciones expresamos nuestra preocupación, nuestro enorme dolor ante tanto sufrimiento, nuestra solidaridad real, nuestra oración permanente y nuestra voz profética. Reiteramos nuestra voluntad de ponernos al servicio de la reconciliación, ofreciendo no solo nuestra reflexión, sino nuestra disposición a caminar con todos los católicos y con todos los hombres y mujeres de buena voluntad. El próximo día 21 celebraremos el Día Internacional de la Paz. La paz es un don de Dios y tenemos plena confianza en que su misericordia escucha nuestra súplica. Por ello, convocamos para el domingo 26 de septiembre una jornada de oración en todas las misas de todas las iglesias de Michoacán por la paz en nuestro estado, centrando nuestra atención en la invitación que nos hace el Señor a buscar en el camino de la construcción de la paz más lo que nos une que lo que nos separa, pues todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Movidos por la palabra del Señor, dispongámonos a hacer sinergia con todas las iniciativas de construcción de paz, para que sean respetadas la dignidad humana y la dignidad de los pueblos. A nuestra oración queremos unir los esfuerzos de la comunidad cristiana con acciones para las víctimas de las violencias, creando centros de escucha y centros contra las adicciones, trabajando en las zonas de Aguililla y Cualcomán, con liturgias por la paz, mediaciones y acciones sociales. Pronto emprenderemos iniciativas de educación para la paz entre jóvenes, niños y niñas y adultos. Queremos además traer al corazón el camino que hemos recorrido en la última década, inspirados por la exhortación pastoral que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna. Seguiremos participando activamente con numerosos actores de todas las misiones en el Consejo Michoacano por la construcción de la paz y la reconciliación, y en el colectivo Michoacano Humanitario, y en muchas otras instituciones que se han unido a esta iniciativa. Sabemos que estas iniciativas son insuficientes, pero quieren ser un signo de nuestro compromiso profundo por la paz y la justicia. Especialmente en estas circunstancias, exhortamos a todos los michoacanos y michoacanas, a los distintos niveles de gobierno, a los organismos de la sociedad civil comprometidos con la construcción de la paz, a tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Primero, incluir en la gramática para la construcción de la paz la palabra distensión. Es necesario el encuentro y el diálogo de todos los actores, pero no es posible en medio de tensiones. Distender el conflicto es generar posibilidades de diálogo, espacio de tolerancia para encauzar el conflicto armado por medio de diálogo y no militarización o intervención como varios actores lo solicitan. La construcción de corredores de paz para libre tránsito, asegurar que las poblaciones puedan acceder a movilidad para salud, educación, trabajo y otras acciones. Tercero, atención a la población desplazada con apoyos de víveres y otros materiales, en colaboración con todas las instancias posibles. Desde nuestras parroquias estamos dispuestos a apoyar. Cuarto, facilitar la salida de gente que está en medio del conflicto. Quinto, impulsar una estrategia de generación de condiciones mínimas de seguridad para activar las economías locales. A las nuevas autoridades municipales les pedimos que estén cerca de sus ciudadanos como constructores de fraternidad. A las nuevas autoridades estatales, a que en cuanto tomen posesión diseñen estrategias de seguridad humana que realmente tengan efectos positivos en el corto y en el mediano plazo. A las autoridades federales les exhortamos a reforzar tanto sus esfuerzos por el tejido social
como por la seguridad. A quienes practican la violencia, les pedimos que abandonen los medios violentos para lograr sus metas. Nunca será justificable la muerte ni los ataques a inocentes. Todavía pueden cambiar si quieren. Arrepiéntanse y cambien de vida. Nosotros como iglesia acompañaremos ese camino. Pero sobre todo los ciudadanos michoacanos los animamos a actuar con solidaridad, justicia y esperanza en la construcción de una sociedad responsable y armoniosa. Reconocemos a todos aquellos que trabajan todos los días por nuestro Estado y unámonos en nuestros esfuerzos por la paz. Muchas gracias, Monseñor Juan Espinosa. Ahora le cedemos la palabra a Monseñor Cristóbal Asensio para que nos hable un poco de la situación que se vive en su diócesis. Muy buenos días a todos. Agradezco la oportunidad en esta rueda de prensa y les saludo a todos y agradezco mucho la posibilidad de tomar la palabra para alentar esta iniciativa que hemos tomado los obispos de esta provincia con motivo del día 21, que es el Día Mundial de la Paz. Hicimos el domingo más cercano, que es mañana, precisamente de celebrar esta jornada a nivel de las 5 diócesis de oración, lo cual agradezco. Esto se suma en mi diócesis a una campaña que hemos iniciado desde el mes de mayo de intensificar la oración por la paz, principalmente a través del rezo del Santo Rosario en familias, en comunidades. Muchas gracias. La paz nos surge. Mi diócesis, reconozco, es la más golpeada por la violencia y por eso soy el primer interesado en que oremos, en que veamos a esta gente. No podemos quedarnos con los brazos cruzados ni con la boca callada. Nuestra gente está sufriendo de más. Desde luego, es compleja la situación. No digo que el sufrimiento va a desaparecer este día, pero sí haciendo algo como lo estamos haciendo, involucrando a toda la sociedad y llamando a quienes planean y realizan el crimen a la conversión. Quiero reforzar esta llamada que estamos haciendo los obispos. Tengo la carta que nos envió el Papa Francisco en el mes de junio a un servidor y a esta diócesis tan golpeada por la violencia. Y este comunicado que hemos dado y la invitación a orar con fe, creo que responde mucho a lo que el Papa en el último párrafo de su carta nos exhorta. Dice: los exhorto a que confíen en el Señor Jesús, a que no tengan miedo de contrarrestar la violencia. No tengan miedo de contrarrestar la violencia. Y el Papa no nos dice: ármense para contrarrestar la violencia, compren las mejores armas, ¿no? Nos dice: la violencia tiene su origen en el maligno. Es importante tener en cuenta esto. La violencia entre hermanos tiene su origen en el maligno. Nos está el maligno tratando de seguir poniéndonos enconadamente unos contra otros, los hermanos. La violencia tiene su origen en el maligno. Contrarresten la violencia con el amor, la misericordia y el perdón, nos dice el Papa Francisco, que brotan del corazón divino del Salvador. Desde luego, el maligno, que es el que está en el mundo, pues no puede ser derrotado con las armas, sino con el amor, la misericordia y el perdón. Por eso esta oración, esta jornada de oración este domingo tiene mucho sentido. Y mi diócesis, que sufre en su mayoría de las personas, que sufre, desde luego, queremos ir dando pasos por este sendero de la paz,
de la seguridad, del bien para todos. Muchas gracias por esta oportunidad de hacer este llamado a toda la sociedad, y lo mismo como el Papa Francisco en su carta hace su llamado a quienes planean, a quienes ejecutan las acciones delictivas que tanto daño hacen. Un llamado a la conversión, al cambio de vida. Nos está manejando el maligno, nos está manejando y nos está haciendo creer que lo que más vale es el poder tener más territorio controlado, el poder tener más gente asustada, el poder tener más oportunidades de enriquecimiento ilícito. El enemigo nos está engañando, y desde luego creo que la acción de nosotros como iglesia, los pastores y el pueblo de Dios, pues es para develar el engaño y empezar a caminar por senderos diferentes que conducen a la paz que lleva a generar vida. Muchas gracias. A continuación, le cedo la palabra a Monseñor Javier Navarro, obispo de Zamora. Muy buenos días a todos. Estamos el señor obispo Francisco Figueroa, obispo auxiliar y servidor, y brevemente intervendremos. Primero, no nos honra para nada y nos preocupa que en la estadística actual 3 de nuestros municipios de la diócesis de Zamora están contados entre los 50 más violentos del país: Uruapan, Zamora y Jacona. Si a esto añadimos que ha habido escaramuzas y muertes en el choque entre 2 grupos que se disputan el territorio en los corredores que van en los corredores que van de Los Reyes a Tinguindín y de Tinguindín hasta Cotija, pasando por Santa Inés y por Tocumbo, donde los civiles, los ciudadanos, se han visto en medio también de encuentros armados entre 2 grupos que se disputan igualmente el territorio. Pienso yo que quienes son autores de esta violencia, porque con armas, como decía Monseñor Cristóbal, quieren manifestar su poder sobre otros y con esto quieren defender y agrandar su territorio de influencia, quienes empuñan las armas en su mayoría son mexicanos, y también en su mayoría nosotros los hemos bautizado, los hemos confirmado, quizá les hemos dado la primera comunión, y luego no ha habido, tal vez en nuestras iglesias, una estructura de acompañamiento para crecimiento en la fe después de la iniciación cristiana. Quienes provocan la violencia porque han hecho del crimen organizado su oficio, su modus vivendi, pues es un modus moriendi para mucha gente, pero son igual los que matan que los que mueren, miembros de una familia a la que tal vez no hemos llegado desde hace años con nuestros programas pastorales, y sí tenemos que cuestionarnos cómo continuar una formación catequética a partir de la iniciación cristiana para formar, como decíamos hace 10 años en el documento Que en Cristo Nuestra Paz México tenga vida digna, para formar a la gente en la cultura de la paz, en el lenguaje de la paz, como expresamos hoy que nuestra gramática tiene que ponerse la palabra distensión. Esta y otras palabras tendrían que ser nuevas en nuestro lenguaje de construcción de paz. A mí me preocupa que en las estadísticas que nos dan autoridades de todos los niveles, pareciera, como en el caso de la pandemia, que cuentan los logros solamente por los que se han contagiado, o los que se han muerto, o los que se han aliviado del contagio. Cuando hay un contagiado, como cuando hay un desaparecido, o como cuando hay un muerto en este contexto de violencia,
haya sido culpable porque anda en un grupo organizado o porque le tocó estar en medio de un fuego cruzado de enemigos sin tener él nada que ver. Cuando hay un muerto, un desaparecido, como un contagiado, hay un radio amplio de influencia que alcanza a toda la familia. La familia se deprime, la familia busca a veces el alcohol o la droga como refugio a su pena, o busca también organizarse para tomar venganza. Esto no lo dan las estadísticas, y la iglesia, que estamos cercanos a las lágrimas, como decimos aquí, o como repetíamos señor Cristóbal, y dolores de nuestro pueblo, tendríamos que emprender una acción más integral, buscando que no consolarnos con la estadística de que hay menos muertos y hay menos heridos, pero las familias que han tenido un desaparecido o un muerto no duran años en sanar, y esto no lo pueden hacer porque el gobierno no tiene estructuras para seguir acompañando a quienes sufren estas ausencias, y nosotros sí tenemos y sí podemos. Hablamos en nuestro comunicado de los centros de escucha que tenemos ya en varias diócesis. Claro, hay que ampliarlos a todas las foranías o todas las parroquias, y sabemos también, como reconocemos humildemente en nuestro comunicado, que pues esto es un remedio limitado, o estamos ofreciendo con limitación nuestras soluciones, pero creemos firmemente en aquello que dice un proverbio oriental, que más vale encender un cerillo que maldecir la oscuridad. Vamos a encender cerillos y velitas, y esto un día va a armar una llamarada que ilumine y que pueda ayudarnos a ver nuevos caminos. Queremos seguir atendiendo a las víctimas de las violencias, aunque sea con estos modestos centros de escucha en los que se trata a la persona pues de manera integral. En los centros se integra precisamente al psicólogo, al pedagogo, a la religiosa, al sacerdote, para poder un poco aliviar todo este radio de influencia negativa que genera un desaparecido, un muerto o un contagiado en nuestras familias. Le dejo los últimos 2 minutos a Monseñor Francisco. Lamentablemente, la situación de nuestra diócesis, de nuestras comunidades en esta diócesis de Zamora, la situación de violencia no es menos delicada que la que se vive en Tierra Caliente o en el resto de las regiones del estado. A veces nos da esa impresión porque en estas zonas la violencia ha afectado menos el derecho de libre tránsito. Sin embargo, la estructura que subyace detrás de los grupos y de los enfrentamientos y los intereses son los mismos. Yo solo quiero compartir que en esta búsqueda de oponernos y de aportar algo que como iglesia podemos decir para la construcción de la paz, creo que somos ricos y tenemos un tesoro muy grande, y tendríamos, si queremos ser verdaderamente constructores de la paz, tenemos que enseñar a las personas a que amemos la paz. ¿Cómo voy a promover yo algo que yo no amo? ¿Y cómo voy a cuidar algo de lo que yo ni siquiera me entero, que es la dignidad de la persona? Creo que como iglesia, además de esas acciones, parte de esas velitas de las que hablaba don Javier, que podemos encender, esas luces pequeñitas, sí es seguir impulsando en todas las estructuras de nuestra iglesia, en todos los espacios que se nos permita hablar. Tenemos que seguir enamorándonos de la paz. Tenemos que seguir enamorándonos de la dignidad de las personas. Monseñor Juan Espinosa, le cedo la palabra. Si no, podemos iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Sí, agradezco a Monseñor Cristóbal, a Monseñor Javier y a Monseñor Francisco su intervención, que pues también nos motiva y nos abre también un horizonte. Y yo quisiera más bien, ya que pudiéramos abrir el momento de preguntas, y me gustaría que después al final el cardenal Alberto Suárez nos pudiera hacer una conclusión. Pero abramos las preguntas, y quienes tengan preguntas pueden dirigir a alguno de los obispos que estamos presentes. Ustedes ya escucharon quienes han hablado. Si quieren hacer alguna pregunta específica, pues adelante.
Y le pido a Margarita que ella nos coordine, por favor. Gracias, Monseñor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, indique su nombre y hacia quién dirige su pregunta, por favor. Maggie, buenos días. Buenos días, Ireri. Adelante. Yo para los obispos de las diócesis de Apatzingán y de Zamora, por favor, saber cuántas familias y si sí hay familias de personas desplazadas en aquellas regiones por la violencia, si tendrían el dato de cuántas son y bueno, principalmente entiendo que se van a los Estados Unidos, pero también hay otras que se quedan en México. Y en el tema de los centros de escucha, más o menos a cuántas víctimas de violencia se atienden. Gracias. Realmente el fenómeno de desplazados no es significativo en nuestros 34 municipios más o menos. No es significativo. Aquí en esta zona se da mucho la migración, pero no precisamente la causa de la violencia. Puede ser más bien la pobreza o la falta de oportunidades, y la gente que va regresa. O sea, los que migran, sobre todo a los Estados Unidos, siempre regresan por la Navidad o por las fiestas patronales de su pueblo. Quiere decir que son gente que va y viene, tiene algún recurso y no se va teniendo como causa la violencia. Los centros de escucha. Tenemos en Zamora, en Vista Hermosa, en San Juan Nuevo y aquí con Padre Nacho Gil, ¿no? ¿Cómo se llama? Tangancícuaro. Y no son muchas las gentes que se atienden en una mañana, pero si pasan 5 personas, pues yo creo que es bien. Seguimos diciendo que más vale iniciar en forma modesta, al estilo de las parábolas del reino de Dios, que empiezan como un granito de mostaza o que son una especie de levadura que luego acaba por fermentar toda la masa. Entonces, por lo pronto, quizá cuantitativamente no son muchos nuestros logros, pero cualitativamente siempre va a ser bueno brindar el consuelo como instrumentos de Dios, o el consuelo que puede brindar un profesional en la psicología, cuando sesión tras sesión va levantando el ánimo y le va dando motivos para vivir que no había descubierto la persona o la familia afectadas. O sea, cuantitativamente no es mucho, pero cualitativamente sí produce mucho bien. Y estamos también siendo signos en estas parroquias, signos que puedan estimular a otros grupos, no necesariamente dentro de la estructura parroquial, otros grupos que puedan lanzarse a hacer otro tanto desde la profesión que ejercen. En Zamora existe desde hace 5 años el Observatorio Regional, que es una organización civil, no gubernamental, de empresarios, profesionales, investigadores que tienen como propósito un análisis permanente de la realidad de nuestro entorno, Ciudad de Zamora y alrededores. Y después del análisis que hacen, lo que hacen es remitir los datos observados a las autoridades o personas que creen que aquel campo observado es de su competencia, para que tengan esos datos y actúen en consecuencia. Monseñor Cristóbal, no sé si usted quiera agregar algo más sobre la diócesis de Apatzingán o continuamos con otra pregunta. Con mucho gusto añado algo. Primero, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Primero, coincido con Monseñor Javier en que en los centros de escucha que tenemos aquí en la diócesis es mínima la cantidad de personas que se atienden. Se atienden de una manera integral, no solo en lo espiritual, sino en lo psicológico, en lo médico, jurídico. O sea, pero es una semillita sembrada en las 3 comunidades donde hay, y las personas que saben y quieren acudir, están abiertas las puertas con la certeza de que lo que se diga ahí va a quedar ahí, porque muchas personas desde luego tienen temor a comunicar
lo que están viviendo, lo que han vivido, y personas que son muchas veces vigiladas a dónde van. Entonces saben que ahí lo que comparten, ahí queda, y es mucho bien para la salud el expresarse ante el psicólogo, ante el sacerdote en dirección espiritual, el recibir la atención necesaria. Es mínima. Yo no te digo que ante la multitud de personas que sufren la muerte de un ser querido, el haber sido levantado un ser querido, el tener que estar fuera de sus casas, pues sí, es una mínima, pero están ahí estas semillitas, y desde luego, de acuerdo a las posibilidades, ir ampliando más centros de escucha. En lo otro, completamente mi realidad es diferente. Otro tema que señalabas sobre los desplazados. En mi diócesis, entre varias parroquias, puedo empezar con Aguililla, Dos Aguas, El Aguaje, de ese municipio, muchos desplazados. Yo no tengo cifras porque es imposible, pero ahora... Hola, buen día, adelante. En los últimos meses del municipio de Tepalcatepec, ha aumentado el número de desplazados en las comunidades campesinas ahora, porque se ven asediadas por uno de los grupos que quiere entrar a poseer como parte de su territorio la cabecera. Entonces, quienes están en las orillas del municipio están sufriendo, y hay comunidades que han quedado abandonadas. Hablo de Taistán, hablo de Caracuato, Los Horcones, comunidades campesinas, mesas del Terrenate, etcétera, muchas comunidades. El día 14 celebramos la exaltación de Cristo Rey, de Cristo nuestro Señor en la cruz. Fui a 2 fiestas en Taistán, pude celebrar la fiesta, la misa a las 12. Desde luego un día antes, en el cerrito contiguo ahí, había habido encuentros armados, balaceras, y parece que algunos muertos y heridos. A Carapuato, que es del mismo municipio, no pude ir porque está abandonado completamente. Las mismas personas dije, no podemos ir allá, señor obispo. Me pidieron que celebrara la misa en la cabecera, en la parroquia de San Francisco. La celebré a las 5 de la tarde, invitaron a muchas personas. Son muchos las personas que han sido desalojadas de sus casas, que han tenido que salir. Y yo quiero también aquí aclarar y agradecer mucho la hospitalidad de mis hermanos de esa comunidad de Tepalcatepec, de donde han acogido a la inmensa mayoría de desplazados. Sí, muchos han emigrado buscando en el mes de la patria, buscando otra patria. Muchos han emigrado porque ven que esto se eterniza, lo de la violencia. No ven una seguridad en la protección. Y aquí aprovecho para insistir en la carta del Papa. El Papa, en su carta que nos envió, en breve, pero se dirige a todos los actores en la sociedad, y se dirige también a las autoridades, a los responsables del bien común. En el último párrafo, pido al Señor que primero pido al Señor que convierta el corazón de los responsables de tanta muerte y desolación. Responsables de tanta muerte. Y reitero, unido al Papa y a mis hermanos obispos, esta llamada a la conversión, y es mi llamada que siempre les hago cuando me hacen el favor de detenerme, invitar a la conversión, al cambio de vida. Pero dice también el Papa, pido por los responsables de tanta muerte y desolación, y también pido que inspire a los encargados del bien común, es decir, las autoridades,
que los inspire a comprometerse en la erradicación del crimen y de la impunidad. Erradicación. Esto es lo que, desde luego, estamos implicados en lo de la paz. Toda la sociedad, queremos implicarnos, yo el primero. Pero sí, el Papa, que conoce la realidad, gracias a que el nuncio estuvo con nosotros y le compartió todo, porque su carta está muy apegada a lo que estamos viviendo. Y yo en esto sí quiero insistir. El Papa ora por las autoridades para que el Señor les inspire a comprometerse en buscar estrategias que vayan ayudando en la erradicación del crimen y de la impunidad. Que las estrategias no sean como para que el crimen se eternice, porque así lo estamos viendo, como que por ahí van las estrategias para que el crimen se eternice. Esto no nos hace bien. Yo sé que no es fácil erradicar esto, pero con la ayuda de toda la sociedad, con la ayuda sobre todo de aquel que es el príncipe de la paz, Jesucristo, y que ya murió por todos. Ya nadie tiene que morir a mano armada. Él ya murió por todos. Creo que es posible la paz y es lo que nos mueve para esto. Por eso, pues, no puedo decir son mil personas, porque son más de los desplazados de mi diócesis, pero muchas familias, varias comunidades están en la desolación, en el abandono. Algunos con la esperanza de volver un día, otros quizás hasta han vendido su ganadito al precio que pudieron, los que pudieron sacar algo para tener algo. Entonces, yo por esto soy el más agradecido, porque sé que la urgencia más está aquí en mi diócesis de Apatzingán, en estos municipios que se dan en la carta, pero también decir Chinicuila, Buenavista, ¿verdad? Incluirlos, pero sí, una situación que amerita que todos nos centremos. Y creo que este domingo es maravilloso para pedirle a Dios que nos conceda la paz y que nos conceda la valentía para contrarrestar la violencia, como nos dice el Papa, con el amor, porque la violencia tiene su origen en el maligno. Contrarrestar la violencia con el amor, la misericordia y el perdón. No nos animamos, no nos salgamos de ahí. Por eso la invitación a todos a que caminemos por los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Un pueblo que es creyente en mi diócesis. Voy conociendo las demás diócesis. Un pueblo muy creyente. Por eso no se explica cómo tanta violencia. Pues necesitamos todos de conversión a favor de la paz. Adelante. Muchas gracias por la oportunidad de expresar. Gracias, Maggie. Buenos días a todos y todas, claro. Preguntarles yo primero, Monseñor Cristóbal, que tenemos oportunidad ahora de comunicarnos con usted por esta vía. Preguntarle si ha habido algún cambio en la situación en los municipios de su diócesis a partir que hubo la intervención federal a raíz de la visita del nuncio apostólico. Monseñor, ¿se sienten abandonados por las autoridades ustedes en aquella zona? Si nos pudiera decir cuántos municipios tienen este problema de violencia más marcado. Ya nos dijo algunos, pero creo que todavía faltan ahí Cualcomán y algunos otros. Y nada más preguntarle, no sé si a Monseñor Suárez Inda o a Monseñor Espinosa, si se está buscando alguna intermediación del Papa o de alguna autoridad que pueda platicar directamente con el gobierno de la República, el gobierno estatal o municipal, de tal manera que haya también una intervención pues que haga efectiva esta erradicación de la violencia en esta zona. Muchas gracias. Con mucho gusto, Verónica. Mira, los municipios son, desde luego, sí ha habido algún cambio en el municipio de Aguililla, lo cual hay que agradecer. Ha habido algún cambio y está habiendo algún cambio, porque ahora al menos ya podemos ir por la carretera, está toda arruinada, y también hay retenes todavía, desde luego, para protección.
Sí, ha habido algún cambio. Desde luego, las familias no se animan a regresar plenamente porque no ven todavía una situación favorable de seguridad. En Aguililla, puedo decir, sí ha habido un cambio. Yo estuve en Aguililla el domingo, pasé a Dos Aguas, de regreso llegué a Aguililla. Podemos ir y venir y desde luego las personas van saliendo poco a poco, pero sí necesitamos seguir trabajando en ese municipio. Podemos decir, sí ha habido, desde luego, el abandono del gobierno, de las autoridades, no es un abandono físico porque están, yo soy testigo de que están autoridades, policía estatal, está el ejército, está la Guardia Nacional, están en ese sentido, el abandono no se hace sentir, solo lo que muchas personas se cuestionan, y yo entre ellos, pues como que las estrategias, hace falta alguna estrategia más, sobre todo en la línea, en una situación de emergencia, donde las personas están muriendo, donde hay secuestros, donde hay cobro de piso, donde hay tantas situaciones, como que algunas acciones más a favor de la protección, de la contención de esto, porque la gente, aunque se siente desprotegida, se sienten desprotegidos. Yo creo que por ahí quienes más saben de esto serán ellos mismos. Creo que falta algunas acciones implementar para salvaguardar la vida de las personas. En los demás municipios, desde luego Chinicuila, pues, está la gente con temor. Cualcomán y sus comunidades campesinas, lo mismo, Cualcomán, en sus comunidades campesinas, desalojo de las comunidades, sobre todo las comunidades tan bonitas que están de Cualcomán yendo hacia Tepalcatepec. Tengo muchas experiencias que sería largo narrar, pero sí está una situación difícil. Y Tepalcatepec, creo que es ahorita el foco rojo. Sí, yo agradezco a las autoridades que están en este momento poniendo atención ahí, poniendo atención para contener algo, para cuidar la vida de los ciudadanos, aunque de las comunidades campesinas se han abandonado y muchos están ahí en Tepalcatepec, en el pueblo, gracias a la hospitalidad de las familias. Pero sí está una situación muy grave en ese municipio de Tepalcatepec. Y Buenavista, pues, como municipio cercano, aunque menos se nota la violencia, pero la tenemos, ¿verdad? Esta es la situación y yo espero que al pedirle a Dios y al tomar conciencia todos de que pues la vida es posible solo con la paz, solo con la paz. Y la paz es un regalo de Dios, porque Jesús nos dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. La paz de Dios, de quien venimos, es un regalo suyo, pero una tarea de todos, una tarea de todos. Y aquí invito a todos a que hagamos nuestra tarea a favor de la paz, no buscando otra cosa, sino que nuestros pueblos vivan una vida digna, porque la vida que muchos de mis hermanos están viviendo no contiene dignidad. Es lamentable lo que vivimos, pero con la ayuda de Dios podremos dar pasos a favor de la paz y de la vida. Muchas gracias. Monseñor Juan Espinosa, Juan Magallán tiene una pregunta para usted. ¿Cuál es el estado de salud de Monseñor Carlos Garfias? ¿Cómo va su proceso para enfrentar el COVID? ¿Y cuál es la postura de la Iglesia Católica ante el retorno a las aulas? ¿Consideran que hay condiciones para ello? Bueno, primero agradezco el interés que muestran por don Carlos, ¿verdad? Aunque el tema es otro,
Yo quisiera ahondar primero un poquito sobre lo que preguntaban anteriormente. Don Carlos siempre se ha preocupado de establecer lazos de unión y de compromiso, no solamente al interno de la iglesia, sino también con las autoridades civiles y la sociedad civil. Como sabemos, él es presidente de ese Consejo Michoacano de Paz y Reconciliación. Él impulsó mucho, pero también forma parte de otros organismos con la sociedad civil. Junto con Roberto Ramírez se ha trabajado bastante y se están buscando caminos para dar respuesta a la realidad que estamos viviendo. De hecho, ayer también hubo un comunicado por parte de Michoacán Humanitario, un colectivo que tenemos donde hay muchas personas de la sociedad civil que están interesadas en el cambio de nuestro estado y que estamos buscando caminos juntos de cómo poder apoyar. Nada más como abono a lo que ya había dicho el Monseñor Cristóbal. Y también de parte de la Iglesia, la Conferencia Episcopal, sin duda que el Papa, el Nuncio Apostólico, pues están muy interesados y están brindando también apoyo en lo que podamos también nosotros pedirles, solicitarles. Respecto a lo de don Carlos, su proceso va lento, pero positivo, va muy bien, gracias a Dios, se va recuperando y esperemos que muy pronto pues pueda salir primero del hospital. Ya en otras ocasiones hemos dicho, ha ido pasando por etapas, de una etapa crítica muy difícil, donde estaba entre la vida y la muerte, pasó a una etapa grave, donde ya había pasado el COVID, estaba en terapia intensiva y todavía con respirador, y ahora está en una etapa donde todavía sigue delicado, pero con mucha esperanza de que él pueda pronto reincorporarse. Eso le pedimos mucho a Dios, hemos orado mucho y hemos estado también muy cerca de él. Hay un equipo de médicos muy buenos que lo está atendiendo y que han hecho hasta lo imposible por sacarlo adelante. Esperamos que muy pronto pueda recuperarse. Sin duda que él estaría feliz de estar en esta rueda de prensa y tendría también mucho que decir. Les agradezco. Y respecto a lo del regreso a clases, no quisiera ser la voz de la iglesia. Es una opinión a lo mejor muy subjetiva, pero creo que no podemos detener más este sistema educativo. Los niños están sufriendo, los adolescentes. Y si todos ponemos nuestro empeño, podemos regresar a las aulas, aunque sea de manera mixta o de manera híbrida o de manera escalonada. Pero sí tenemos que trabajar mucho por la educación de nuestros niños y de nuestra juventud, de nuestros adolescentes. Creo que ya es tiempo de que todos los maestros, ¿verdad?, los papás, las personas que trabajan en las mismas instituciones educativas pongan todo lo que está de su parte para protegernos, para proteger a los niños y adolescentes y para que no se frene su caminar educativo y sobre todo la educación integral. Creo que la paz se prepara con la educación, la paz se prevé con la educación. Y si no hay educación, tampoco tendremos la paz como la deseamos. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Margarita, no sé si don Alberto quiere hacer una aportación conclusiva y con esto cerraríamos y agradecemos la presencia de todos los que nos han acompañado y ojalá que también nos ayuden a ser constructores de paz presentando esto que nosotros hemos aportado en esta mañana. Muy bien, le cedo la palabra al cardenal Alberto Suárez Inda. Muy buenos días. Sin duda que todos estamos preocupados. Morelia no está exenta, la ciudad y el entorno de nuestra capital. Si vemos los periódicos y más aún los sacerdotes y las personas que están cerca de las comunidades, pues reportan a diario asesinatos y no digamos extorsión, cobro de piso, amenazas, secuestros. Es muy triste la situación. También
en la capital y en otras ciudades de nuestra diócesis. Una preocupación, pues, es que siga habiendo impunidad. Por más que se denuncia, pues muchas veces no se aplica la ley. No hay efectividad en cuanto a la persecución del delito. Pero quisiera cerrar con dos pensamientos. Primero, reiterar lo que ya se ha venido diciendo. Tenemos que ser sembradores. Tenemos que ir preparando el futuro a través de la educación, de la oración, del compromiso. Sembrar la paz. La paz es posible con la ayuda de Dios, desde luego, pero también con nuestra participación. Y el Papa nos lo dijo en Morelia cuando estuvo aquí, un peligro es resignarnos, la resignación. No debemos nosotros cruzarnos de brazos, tenemos que pensar que la paz es posible y que todos tenemos que contribuir a reconstruirla, reconstruir desde los cimientos, como se ha dicho ya, en la familia, en la escuela, en los distintos grupos sociales. Y pues yo invitaría también a mis hermanos sacerdotes para que cada capilla, cada iglesia sea de alguna manera también, no exactamente como se entiende, pero de alguna manera un centro de escucha. El confesionario, en donde el sacerdote atiende, escucha, aconseja, hace oración, absuelve, pues debe ser retomado como un inmenso valor de reconciliación con Dios y con los hermanos. Saludo a mis hermanos obispos, a los medios de comunicación y pues una palabra de aliento a las autoridades. Estamos estrenando ayuntamientos, estamos por inaugurar un nuevo periodo de gobierno estatal. Dios quiera que nuestras autoridades también, con responsabilidad, con prudencia y con la colaboración de los ciudadanos, puedan dar un paso adelante. Me alegra mucho poder estar participando en esta reunión desde mi condición ya de jubilado, pero todavía como miembro del Colegio Episcopal y de esta comunidad cristiana. Que la Virgen, Nuestra Señora de la Salud, a quien veneramos con fervor, y que el venerable Vasco de Quiroga, fundador de esta iglesia en Michoacán, la iglesia católica que está en todo el mundo, pero que aquí en Michoacán tiene un rostro propio, intercedan por nosotros y pues Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias. Si me permiten, podemos cerrar esta sesión, primero agradeciendo su presencia, su aporte, gracias a mis hermanos obispos, gracias a todos los de los medios de comunicación que nos han acompañado, y quisiera invitarles a todos a unirnos en la oración que nos hermana, en la oración en la que le pedimos el perdón y la paz a nuestro Dios, al Creador, a quien nos sostiene, por quien vivimos, nos movemos y existimos.
Y les invito a cerrar esta sesión con esta oración al Padre Celestial que nos ha enseñado Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muchas gracias a todos, gracias a los que nos ayudaron a tener esta rueda de prensa, que el Señor les bendiga. A nuestros hermanos periodistas, mucho ánimo, cuídense mucho, sean veraces y ayuden a construir la paz también en nuestro estado. Dios les bendiga siempre.